Bueno, buenas tardes. Entonces, ahora sí vamos a empezar la clase después de la comprobación que tuvimos. Les quiero comentar que en el portal les coloqué el enlace de un video que se relaciona con las aerolíneas y la pandemia, y en él se demuestra la importancia de los costos y la distribución entre costos fijos y costos variables. Les pido que lo vean esta semana, ¿verdad? Que vean ese video, ahí les puse el enlace. Les puse también el enlace de un video que vamos a ver ahora, que se relaciona con los oligopolios en Guatemala. Y les coloqué una tarea que es la tarea del proyecto que vamos a tener en la clase, que es para continuar con el análisis microeconómico de las tortillerías. Ese lo van a hacer en grupos. Yo les puse que hagan, por favor, grupos de 4 alumnos, y el trabajo se va a entregar en 2 fases. Hay una fase que se entrega dentro de 2 semanas, que ahí yo les explico cuál es la parte del trabajo que deben hacer para dentro de 2 semanas. Y luego la parte final que se va a entregar para dentro de 4 semanas. Es decir, tienen un mes más o menos para hacer ese trabajo. Les pido por favor que le pongan mucha atención, que no lo vayan a descuidar y que lo empiecen a trabajar desde ya para que les dé tiempo y puedan sacar toda su calificación. Vamos a ver ahorita un video. Por favor, pónganle atención. Ahorita se los voy a compartir. El oligopolio es una estructura que está integrada por pocos oferentes de un producto homogéneo y muchos demandantes en un mercado con barreras de entrada y de salida. Los oferentes cuentan con una participación relativamente grande en el mercado, por lo que no son tomadores de precios, sino que pueden influir en los mismos a partir de la información relevante con la que cuentan. Para permanecer en el mercado, las empresas oligopólicas deben de ser estratégicas. Su comportamiento debe reflejar las acciones de sus competidores y deben de considerar cómo creen que sus competidores reaccionarán. La industria azucarera en Guatemala se concentra en 2 ingenios en la costa sur del país, los cuales produjeron 2.8 millones de toneladas métricas de zafra al 2013, destinando el 75% a la exportación. La estructura del sector representa un oligopolio administrado desde 1957 por la Asociación de Azucareros de Guatemala, entidad que asigna cuotas de producción y de exportación, regula los ingenios y fija los precios dentro del país. La integración vertical, la prohibición de competir por precios, la obligación de fortificar el azúcar con vitamina A, el arancel a la importación del 20%, la importancia del producto dentro del gasto local en alimentos y el proteccionismo por competitividad permiten la permanencia en el tiempo de este oligopolio organizado. En Guatemala son 4 las firmas importadoras de petróleo: Shell, Chevron, Blue Oil y Puma Energy. Al ver los precios diarios de petróleo del Ministerio de Energía y Minas, lo único que destaca es que los precios nacionales están entre un 40 y 30% arriba del precio internacional, lo que llama la atención tomando en cuenta que es un margen de ganancia sumamente alto. Un ejemplo de la colusión existente es que el precio internacional más alto de petróleo en el 2008 fue de $145.98 y el precio nacional es de 36 quetzales, aunque cuando 3 años después el precio internacional bajó a $86.63 por barril, el precio nacional apenas disminuyó en 1.50. La industria de telecomunicaciones surgió como un monopolio estatal, conocido como Guatel, que posteriormente en 1996 se privatizó con el objetivo de generar un mercado de competencia. El marco legal falló en proveer autonomía total al ente regulador, denominado como Superintendencia de Telecomunicaciones, y su debilidad en el ejercicio de sanción en materia de apoyo judicial y extrajudicial derivado del juego de intereses políticos. Esta falla ha imposibilitado disuadir la competencia desleal y los abusos por parte de operadoras que ejercen posiciones de dominancia. El mercado actual de la participación en la telefonía móvil está distribuido en un 50.68% para Tigo, 27.22% para Telgua y 21.8% por Telefónica. Entre estas 3 compañías se manejan más de 24 millones de líneas para el uso único de telefonía móvil.
El caso de la cerveza en Guatemala es que en un principio fue un monopolio, pero actualmente se encuentra bajo la estructura de un oligopolio. Ambev y Cervecería Centroamericana son las empresas de cerveza. Estas tienen repartido el mercado de las cervezas conforme a marca, a pesar que Ambev haya bajado sus precios, utilizando al Estado para mantener esos privilegios arancelarios y evitar que surja competencia, provocando una restricción de la libertad de la comercialización. Cervecería Centroamericana afirma tener una participación del 80% del mercado, mientras que Ambev debería de tener 20%. Sin embargo, en esta última se estima que su participación en el mercado sea de un 30%. ¿Qué tenemos de ejemplo? Tenemos líneas aéreas, por ejemplo, que es donde más se compiten con esta modalidad. Tenemos computadoras, tecnología de muy alto nivel, en donde los competidores son muy fuertes y su mercado va designado, y su mercado es un conglomerado que no es de bajos ingresos. ¿Considera usted que es más fácil que se forme un oligopolio? Yo diría que puede ser más en el sector de los servicios. ¿Los servicios? Por ejemplo, los servicios aéreos. En los servicios de informática también puede ser. En la telefonía también es típicamente, aunque es más que todo raya en lo que es una competencia monopolista. Pero como son pocos, no son más que unas, no llegan ni a 10 empresas, podría tratarse de un monopolio. Y no necesariamente compiten con precios. Hemos hablado de software, de hardware, de banco, de bebidas carbonatadas, o sea, está en diversos sectores. Es que es una lógica inherente al sistema de competencia, contrario a lo que postula la teoría neoclásica, que las empresas buscan la maximización de ganancias. En la práctica lo que se observa es que las empresas lo que buscan es la maximización o el aumento de la cuota de mercado. Bueno, es todo, pero debería contar, por ejemplo, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, transporte urbano o transporte urbano, o sea, entre varios sitios, servicio de taxi, de tuk-tuk, proveedores del Estado en materias como útiles de oficina, medicinas, fertilizantes. No creo que son, no, sí son fallas del mercado, pero inherentes a la propia naturaleza del mercado. O sea, todos quieren crecer, todos quieren ser más grandes, ganar cada año más, tener más mercado. Entonces, eso lleva a una lógica de fusiones, absorciones, compras, que es una forma rápida de crecer, ¿no? Toda norma que favorece a un grupo de presión o a unas personas, toda esa norma tiene que ir fuera, porque las leyes tienen que ser generales, es decir, para usted y para mí. Todos iguales ante la ley, todos los mismos derechos ante la ley. Bueno, pues leyes iguales, se acabó. No puede haber leyes que favorezcan a nadie, si no se crea un oligopolio. Porque si no, lo que usted con la excusa de ayudar a las personas, lo que está es creando oligopolio. Digamos que per se el oligopolio no es perjudicial para la economía, siempre y cuando se enfoque dentro del modelo de competencia monopolística. Es decir, que de alguna manera que son pocos los competidores que estén realizando algún tipo de sana competencia, o sea, no estén llegando a acuerdos de fijación de precios o acuerdos de repartimiento de mercados o de cuotas de distribución. Eso es realmente lo dañino. Bueno, depende hasta dónde estén limitadas sus posibilidades de abusar de esa posición dominante. No, que de esta manera lo único que hacemos es tener malos hospitales, mala universidad pública, mal servicio de transporte. Si hubiera competencia y se ayudara a las personas, sería distinto a como se hace ahora, que es que se ayuda a las instituciones y las instituciones no mejoran porque no tienen competencia. Es lo oligopolio. Ahora, ¿cómo regula cómo podría regular el gobierno a los oligopolios? Lo tanto que por ser los bienes y servicios que no van a un mercado donde están personas que se podrían ver afectados por la existencia de los oligopolios, entonces la regulación no sería muy recomendable.
porque ellos naturalmente compiten. Bueno, básicamente, en general, toda norma de regulación de competencia lo que debe buscar es limitar el abuso de posiciones dominantes, sea monopolio, oligopolio o incluso competencia perfecta. Mire, el mercado no lo puede resolver siempre que haya una ley que se lo impida. Solo puede resolver el Estado. Sí, sentarse al Estado y decir, vamos a ver, ¿qué leyes estrechan, cohíben o hacen más pequeño la oferta? ¿Qué leyes hacen? Pues mira, aquí hay una ley que dice que solo pueden circular buses urbanos. Eso fuera. Solo pueden, fuera. Que circule el bus que quiera. Grande en el mercado, por lo que relativamente grande en el mercado, por lo que no son tomadores de precios, sino que pueden influir en los mismos a partir de la información relevante. Bueno, les pregunto si pudieron ver y oír el video y qué opinión tienen, si tienen alguna opinión de algún otro oligopolio, alguno que ustedes quieran sugerir. Les quiero preguntar si tienen claro qué es un oligopolio. ¿Alguien quiere opinar? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí seguimos conectados? Seguimos conectados, disculpen, ¿me están oyendo? Sí, sí se escucha. Sí, Sí, bueno, pues les pregunto si vieron el video, si están de acuerdo, no están de acuerdo, si piensan que hay algún otro oligopolio que se pudiera mencionar. Si tienen claro qué es un oligopolio, si saben qué es un oligopolio. Le voy a preguntar aquí, tengo a Dulce María Ahmak, que es la primera de la lista. Dulce, ¿me puede decir si tiene claro qué es un oligopolio? ¿O qué entiende usted por un oligopolio? O Stephanie Victoria Melendres, ¿me puede decir qué es un oligopolio? Inge, Oli, ya no sé qué. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo responder la pregunta? Sí, por favor. Sí, nadie quiere participar, no sé qué está pasando, sí. Pero por favor, la escucho. Es similar al monopolio, solo que acá hay pocos vendedores de algún producto, vendedores o productores de Ajá. algún producto, entonces también acaparan gran parte del mercado. Ajá, muy bien. Y de los que mencionaron, ahí falta alguno que usted pudiera mencionar, algún otro. No se me ocurre por el momento. Las universidades, ¿qué serán? ¿Cómo estarán organizadas las universidades como mercado? Las universidades serían otro oligopolio porque son pocos oferentes y son muchos demandantes, ¿verdad? Bueno, ¿no quieren participar? Voy a empezar a Licenciado, una darle. pregunta. ¿Pepsi y Coca-Cola ¿Sí? puede ser un oligopolio? De hecho, sí son un oligopolio, ahí lo mencionaban, ¿verdad? Las bebidas gaseosas, las mencionaban en el video. Son unas cuantas embotelladoras las que hay en Guatemala, ¿verdad? De bebidas gaseosas. Está, digamos, la Coca-Cola, la Pepsi, eh, la cervecería centroamericana tiene una empresa también que envasa gaseosas, ¿verdad? Entonces, con esto de clasificar los mercados, también hay que tener el cuidado de limitar bien a qué producto nos estamos refiriendo, ¿verdad?
En este caso, Pepsi y Coca-Cola estaríamos diciendo bebidas de cola, ¿verdad? De sabor cola. Entonces ahí sí serían, ¿qué? Dos empresas nada más las que, no sé si Big Cola todavía sigue produciendo y vendiendo aquí en Guatemala, pero realmente son muy pocas, ¿verdad? Sí sería un oligopolio, ¿verdad? Los bancos, las universidades, hay muchos productos en Guatemala que se organizan bajo la forma de oligopolio. Vamos a ver la presentación. Sí, adelante. En el caso de Walmart, ¿entraría como oligopolio o como monopolio? Fíjense que yo diría que Walmart es un tipo de oligopolio porque casi todo lo que venden ellos lo venden otras empresas. Pero, digamos, es una gran empresa la que fija precios. Digamos, en este caso, Walmart es un modelo que se llama líder en el precio, ¿verdad? Porque muchas veces los precios que ellos fijan determinan el precio de los demás oferentes, ¿verdad? Entonces sí, diría yo que puede ser un oligopolio, ¿verdad? Un oligopolio de la distribución masiva de productos de consumo podría ser, ¿verdad? Y digamos ahí hay que considerar que tal vez no es tanto por los productos, sino que por el servicio, ¿verdad? El servicio de supermercados, ¿verdad? Eso sí es un oligopolio, porque en Guatemala ¿cuántas cadenas de supermercados hay? No son muchas, ¿verdad? Son algunas, ¿verdad? Entonces sí es un oligopolio. Bueno, entonces no sé si ya ven la pantalla. ¿Sí ven la pantalla? Sí, Lick. Lick. Muy bien, muchas gracias. Miren, pues entonces vamos a ver hoy algo relacionado con la competencia imperfecta. Y la competencia imperfecta, yo les he dicho algunas veces que son los mercados que sí existen en la realidad, que la competencia perfecta no existe, ¿verdad? Porque tiene algunas características que no se pueden dar, que es la venta de un producto homogéneo, que es exactamente igual en todos lados, y eso no ocurre. Y porque se asume también que hay una distribución equitativa o simétrica de la información, y eso tampoco ocurre en la realidad, ¿verdad? Siempre hay personas que conocen más de los mercados. Entonces, estos mercados son los que sí ocurren en la realidad, son los mercados de monopolio, de oligopolio y de competencia monopolística. Nosotros ya lo vimos desde la semana pasada o antepasada. Vimos que el monopolio pues se caracteriza porque hay un solo productor, el oligopolio hay varios, y en la competencia monopolística hay muchos. En los tres mercados hay muchos demandantes, ¿verdad? Pero en la competencia monopolística hay muchos oferentes, pero cada quien tratando de diferenciar su producto, ¿verdad? ¿Por qué existen este tipo de mercados? ¿Por qué existe un monopolio? ¿Por qué será lógico que exista un monopolio a veces, ¿verdad? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué lo aceptamos? ¿Verdad? Entonces, principalmente son dos causas. Una es la de economía de escala. Economía de escala quiere decir que hay algo, que algún producto se produce, valga la redundancia, a bajo costo, solo si se hace determinado volumen de producción, ¿verdad? Y que si se produce menos de ese volumen de producción, el costo del producto sería tan caro que no vale la pena venderlo. Digamos, imagínense que en cada casa de nosotros hay una empresa que nos alimenta con el servicio de energía eléctrica. Pero digamos, ponerlo cableado, la distribución, tiene un costo. Y no sería tan razonable poner otra empresa que tenga sus propios cableados, sus postes, porque entonces en repartirse la demanda no le convendría a la empresa, porque no obtendría las ganancias necesarias para poder recuperar la inversión o los ingresos necesarios para recuperar la inversión. Entonces ahí esas economías de escala hacen que sea lógico que sea una misma empresa la que tenga el servicio. Digamos, una empresa de 1 metro subterráneo en la Ciudad de México, tiene sentido que sea una sola empresa, porque si fueran más empresas, el costo sería demasiado alto y el mercado tal vez no es suficiente como para cubrir los costos y generarle ganancia a las dos empresas.
Las barreras de entrada son barreras que a veces establece el Estado, ¿verdad? A través de las patentes, a través de las licencias. Por ejemplo, el Estado regula las radioemisoras de Guatemala, ¿verdad? Una radioemisora no puede funcionar si no tiene la autorización del Estado. Esas son barreras de entrada, ¿verdad? El registro de las patentes, las autorizaciones, ¿verdad? Todo eso son barreras de entrada. ¿Qué desventajas tienen los mercados de competencia imperfecta? Que al final de cuentas se produce una menor cantidad que la que se produciría si el mercado fuera perfectamente competitivo. ¿Y qué pasa cuando se produce menos? ¿Qué pasa con el precio del producto? Sube el precio porque el producto se hace más escaso, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes son los afectados? Los consumidores, ¿verdad? Los consumidores somos los afectados de que existan monopolios, de que existan oligopolios, porque nos venden productos más caros y nos venden la calidad que queremos y que ellos quieren, perdón, y nos venden la cantidad que ellos quieren, ¿verdad? Que ellos deciden. ¿Qué ventajas tiene la competencia imperfecta? Es que se aprovechan más las economías de escala, o sea que si una empresa es monopolista, es muy grande, tiene un mercado muy grande y entonces puede producir a costos más bajos. Pueden dedicar recursos para la investigación y desarrollo porque son empresas tan grandes que puede ser que estén interesadas en mejorar sus productos, pero tienen suficientes ingresos, suficiente movimiento como para poder financiar actividades de investigación y desarrollo. Y aquí dice que al ver los mercados mundiales, pues la mayoría están dispuestos como oligopolios, ¿verdad? Los oligopolios es una figura de mercado muy difundida, ¿verdad? Y de hecho aquí en Guatemala, pues ya vimos, hay bastantes casos también, ¿verdad? De oligopolios. ¿Qué entenderíamos por competencia imperfecta? Es cuando el precio puede ser afectado por un competidor, ¿verdad? Entonces ahí se llama competencia imperfecta. Como ya habíamos mencionado, ya hemos visto, el monopolio es un mercado en el que solo hay un vendedor que tiene el control de la industria. Los monopolios verdaderos son raros en la actualidad, digamos, quedan pocos, ¿verdad? Aquí en Guatemala diría yo que queda el caso del cemento, que solo es una empresa la que vende, ¿verdad? Un monopolio verdadero, un monopolio natural es donde en aquel caso en el que no hay ni siquiera un producto parecido o cercano que se venda y el único producto lo vende una sola empresa. Los monopolios tienen el poder de influir en el precio de mercado del producto, ¿verdad? Ellos lo deciden, más bien, no solo lo influyen, sino que ellos lo deciden, ellos lo fijan. En cambio, las empresas de mercado de competencia perfecta son empresas tomadoras de precios o precio aceptantes. Yo no sé si ustedes van al mercado, digamos, o yo les pongo el ejemplo de un vendedor de tomate en la central de mayoreo aquí en la ciudad de Guatemala, en el sur de Guatemala. Ahí vienen grandes cantidades de vegetales de todo el país, ¿verdad? Y a veces, si uno llega a comprarle a un productor, por ejemplo, tomate, y le dice, mira, o mire a qué precio está el tomate, le va a dar un precio y le dice, no, ¿a usted por qué tan caro? Porque así vino ahora, ¿verdad? Así está el mercado. Entonces, ese vendedor compra el producto y lo revende, pero él es un precio aceptante porque él acepta el precio que es fijado en el mercado, ¿verdad? Por la competencia. Aquí empiezan ya a hablar de las pendientes de las curvas. Les quiero que platiquemos de cómo es la curva de demanda de una empresa monopolista. Voy a apagar esto un ratito. Vamos a ver quién me explica cómo es la curva de demanda de una empresa. ¿Cómo es la curva de demanda del mercado? Vamos a ver quién me puede hacer favor de explicarme. ¿Cómo es la curva de demanda del mercado? Vamos a ver ya participan dos señoritas. Vamos a pedirle a un caballero, a Pablo. ¿Estará Pablo por ahí?
Pablo Gómez. ¿Le está escuchando, Pablo? Puede encender su micrófono. Esto es bien importante, esto que vamos a platicar ahorita, porque si no entienden eso, no van a entender la diferencia entre mercados de competencia imperfecta y mercados de competencia perfecta. Roberto, ¿estará escuchando, Roberto? Roberto, ¿está conectado? ¿Sí me escucha? Aquí me escribió Jocelyn que un oligopolio es un número de vendedores donde es muy reducido. Un ejemplo podría ser la Bimbo, panificadora multinacional. Muy bien, yo creo que sí. O quieren escribir por qué la curva de demanda de una empresa monopolista es una línea recta, es una paralela al eje de las X. O alguien que me quiera explicar cómo es la curva de demanda del mercado. Eso lo vieron en el curso de Introducción a la Economía, ahí se mira la curva de demanda del mercado. ¿Se recuerdan de ese tema? La Adelante. curva de la demanda representa la cantidad de un producto que el consumidor esté dispuesto a pagar. Uh-huh. ¿Y dependiendo de qué? De la oferta y la demanda. No, ¿de qué depende que la gente esté dispuesta a comprar cierta cantidad de productos? ¿Precio? Del De precio. su precio. Del precio, ¿verdad? Ajá, exactamente. Cuando el precio está barato, nosotros compramos más unidades de los productos, ¿verdad? En cambio, si el precio está caro, compramos menos, ¿verdad? Con raras excepciones, porque hay condiciones a veces especiales, ¿verdad? Y hay otros factores que inciden en la demanda, pero aquí nosotros hacemos una condición ceteris paribus, es decir, que no tomamos en cuenta los demás factores, solo el precio. Entonces, como en la curva, digamos, en la gráfica, cuando dibujamos una gráfica de demanda, una curva de demanda, ponemos los precios en el eje de Y y ponemos las cantidades que se demandan en el eje de X. Y entonces es una línea que es una descendente, ¿verdad? Que tiene pendiente negativa porque la relación entre las dos variables es inversa. ¿Qué quiere decir eso? A mayor precio, menor cantidad demandada. A menor precio, mayor cantidad demandada. Y eso es lo que se llama la ley de la demanda, que dice que las cantidades que se demandan de un producto están en relación inversa con los precios del producto, ¿verdad? Entonces, por eso la curva de demanda es así. Y si una empresa es la única que existe en el mercado, ¿qué curva de demanda va a enfrentar? Aquí escribió Jocelyn, gracias Jocelyn. Escribió que la curva de demanda refleja la gráfica entre la relación inversa existente entre el precio y la cantidad demandada. Muy bien Jocelyn, así es justo lo que usted puso ahí. Y Lisbeth nos puso, se relaciona a la cantidad que estaría dispuesto a comprar un consumidor en función del precio. Ahora, la curva de demanda del mercado es la suma de la demanda de todos los consumidores, ¿verdad? Y si una empresa es monopolista, quiere decir que la empresa es la única que existe en el mercado, ¿contra qué curva de demanda se enfrenta? Vamos a ver quién lo escribe o quién me lo dice. Los estoy poniendo a recordar el curso de Introducción a la Economía, con las curvas de demanda. Si la empresa es la única que existe en el mercado, la empresa es la que se enfrenta contra la demanda de mercado, ¿verdad? Entonces la empresa, para vender más, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué haría una empresa si es la única que está en el mercado? ¿Y qué puede hacer para Bajar vender precio. más unidades? Bajar el Son precio, ¿verdad? descendentes.
Ajá, solo bajando el precio puede vender más, ¿va? Afortunadamente esas empresas tienen poder en el mercado, pero solo en el mercado, no pueden obligarnos a comprar sus productos, ¿verdad? Entonces, para vender más, tienen que bajar sus precios. En cambio, una empresa adelante. Pero también dependerá del ingreso, de los ingresos. Ah, sí, la demanda también depende de los ingresos. Sí, muchas gracias. Pero digamos, para este punto, para este tema, estamos tomando en cuenta que solo depende del precio. Digamos, solo estamos tomando en cuenta ese factor. Y entonces decíamos, ¿va? Que en un mercado donde hay una empresa monopolista, es la única en el mercado, se enfrenta con todos los consumidores, con toda la demanda de mercado, y para vender más tiene que bajar precios. En cambio, un productor en el mercado de competencia perfecta, que él es tan chiquitito que no puede influir sobre el mercado, él no puede influir sobre el precio, no puede influir sobre nada. Entonces, él si vende pocas unidades, las vende al precio de mercado. Y si vende muchas unidades, las vende al precio de mercado, porque él es una parte muy mínima, ¿verdad? Muy, muy pequeña del mercado. Entonces, por ejemplo, hablemos de un vendedor de tomate en el mercado, en Segma, ¿verdad? Esa persona, ¿a qué precio tiene que vender? Al precio de mercado. Porque, ¿qué pasa si él quiere ganar más y sube el precio? ¿Qué va a pasar? Si ustedes van a la Segma y hay un vendedor que les está ofreciendo más caro el tomate, ¿qué hacen ustedes? Miren, yo les invito a participar porque veo que ¿Y cómo no. fue la pregunta? ¿Qué hace un vendedor de tomate o qué pasaría si un vendedor de tomate en el Segma le sube el precio a su tomate? La gente siempre va a buscar lo más económico. Se van con el de la vecindad y entonces no va a vender, ¿va? Entonces, lo que le quiero explicar o transmitir la idea es de que en la competencia perfecta o cuando hay bastante competencia, las empresas que venden al precio de mercado, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si él vendiera más barato? Vende más. Sí, Le vende más, compran. pero él es una parte muy pequeña del mercado y vendiendo al mismo precio que venden todos, va a vender lo suficiente. Entonces, en la competencia perfecta, las empresas venden al mismo precio, son tomadoras de precios. Y entonces aquí la curva de ingreso medio y que también es la curva de demanda de la empresa es una línea que es paralela al eje de X. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerden ustedes que en el eje X ponemos las cantidades del producto que vende la empresa. Si son poquitas las unidades, están cerca del origen, cerca del punto en donde se cruzan los dos ejes. Y si están lejanas, son más cantidades, pero va a ser una línea recta, horizontal, porque siempre la empresa va a vender al mismo precio la cantidad de unidades que pueda vender, ¿verdad? Porque es una empresa muy pequeña en el mercado, no tiene, digamos, un gran volumen, ¿verdad? Entonces puede vender 5, 10, 15, 20, 200, 1000, pero las va a vender al mismo precio. Entonces por eso es una línea recta horizontal. Esa sería la curva de demanda de la empresa, ¿verdad? Que la gente está dispuesta a comprarle cualquier cantidad de productos siempre al mismo precio. En cambio, en la curva del oligopolio, en el caso del monopolio, es diferente. Esa curva es decreciente, va en disminución. ¿Por qué? Porque ahí rige la ley de la demanda, ¿verdad? Y la curva de demanda de la empresa es la misma curva de la demanda del mercado. Les pregunto si quedó claro esto, si tienen claro eso, porque si no, no vamos a comprender la diferencia. ¿Hay alguien que tenga duda? Yo con mucho gusto repito, con mucho gusto vuelvo a explicar. Seguimos entonces, ¿están seguros que seguimos? Sí. Sí, segura, Marcelita. ¿Seguros todos los demás? Sí, licenciado. Muy bien. Miren, ¿y qué les pasa que no contestan? ¿Están enojados conmigo? ¿Tienen pena
tienen pena de que les reclamemos, que los regañemos, Estamos, ya saben ustedes. estamos en shock con el examen, Rick. ¿Perdón? Estamos en shock Los, con el examen. sí, los intimidé, pero era una comprobación de lo que, no sé si leyeron, ¿verdad? No sé si Fíjese habían que leído. eran como 94 páginas que así estuvo difícil y a mí no me fue muy bien. Sí, Tal vez el tema lo hubiéramos visto antes del examen. bueno. Bueno, era una comprobación, ¿verdad? Pero, pero si les fue mal ahí y siguen sin participar, eh, mm, van a comprender menos los temas, ¿verdad? Yo los invito a que participen. Miren, yo en mis clases regularmente los alumnos que aprenden y que se ponen aplicados no pierden, ¿verdad? Y si yo miro que todo el grupo va mal es porque yo planteé mal algo, ¿verdad? Pero los alumnos que aprenden y que realizan sus actividades ganan mi clase, ¿verdad? No es costumbre mía hacerlos perder y más me interesa que aprendan, ¿verdad? Pero si no tenemos interacción aquí, me está costando mucho dar la clase, ¿verdad? No sé si me están captando lo que les quiero transmitir, ¿verdad? Entonces yo los invito a participar, ¿verdad? Que me contesten, que intercambiemos aquí ideas, porque si no, no van a aprender la clase, ¿verdad? Y eso sería lo peor, ¿verdad? Peor que perder la clase, creo que es no aprender, ¿verdad? Y peor sería ganar sin haber aprendido nada, ¿verdad? Porque ahí les estaríamos haciendo un daño a ustedes. Entonces, por favor, pues me interesa mucho que tengamos clara la diferencia entre la curva de demanda de la empresa en competencia perfecta y la curva de demanda del monopolio. Bueno, aquí habla de lo mismo, que la empresa competitiva acepta el precio del mercado, ¿verdad? Y lo único que puede decidir la empresa competitiva es la cantidad del producto, ¿verdad? Porque se recuerdan ustedes que ya hemos dicho varias veces que los costos, aquí en estos análisis de microeconomía, en los costos asumimos que están dados por las mejores técnicas de producción posibles o estándar, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí asumimos que el costo de producir tortillas, 100 tortillas, 200 tortillas, 500, 1000, 2000, ya está establecido, ¿verdad? De acuerdo a las mejores técnicas de producción de tortillas. Entonces, en una empresa de mercado de competencia perfecta, como el precio es el mismo y hay una estructura dada de costos, esa empresa solo puede decidir cuánto producir, ¿verdad? Decidir el nivel de producción. En cambio, el monopolio no. El monopolio puede decidir cuánto vender, puede decidir el precio, o primero decide el precio y después incidir sobre la cantidad que va a vender. Puede incidir sobre aspectos como la calidad del producto del mercado que ellos venden, ¿verdad? El monopolio tiene más margen para tomar decisiones. Al final, el monopolio cobra un precio superior al costo marginal. No es como en la competencia perfecta, que el precio al que se vende es igual al costo marginal. Aquí es diferente. Y como el precio elevado reduce la cantidad de producto, las ganancias de las empresas monopolísticas o monopólicas pueden ser ilimitadas. Y aquí hay algo, otra vez mencionamos por qué existen los monopolios, por qué surgen. Muchas veces esas empresas generan un producto que no tiene ni siquiera un producto sustituto cercano, ¿verdad? Digamos el cemento. ¿Con qué otra cosa podemos construir con las características que nos da el cemento? Muy difícil que encontremos otro producto, ¿verdad? Alguien podría decir el barro, pero no tiene esas características del cemento. Aquí se mencionan otra vez las barreras de entrada. ¿Y cuáles son esas barreras de entrada? Permítanme un momentito. No, está por ahí arriba. Gracias.
Las barreras de entrada es cuando hay recursos monopolísticos, o sea, que alguien sea dueño de un yacimiento de algún mineral o de algún recurso natural, ¿verdad? También las regulaciones gubernamentales, las barreras de entrada, por ejemplo, las concesiones, estas concesiones de las frecuencias de radio que yo les mencionaba hace un ratito, también son regulaciones del Estado, ¿verdad? Que limitan los mercados. El poder político, la legislación de patentes y derechos de propiedad son restricciones a la entrada a los mercados, ¿verdad? Esas son las barreras de entrada. Ahí es el monopolio natural, es cuando hay una sola empresa que puede abastecer el mercado a un costo menor que el que tendrán, que tendría si hubieran varias empresas, ¿verdad? Ese es lo que se llama monopolio natural. ¿Cómo toman decisiones los monopolios? Los monopolios pues son la única empresa en el mercado y toman sus decisiones usando ese poder en el mercado, ¿verdad? Les voy a explicar, aquí hay unas afirmaciones, pero se refieren a la gráfica. Y aquí tenemos la gráfica, una gráfica de maximización de ganancias de un monopolio. ¿Se recuerdan ustedes en la competencia perfecta, esta línea roja y esta línea azul eran una misma y era una línea paralela al eje de X? ¿Por qué? Porque aquí tenemos cantidades de producción o niveles de producción y ya fueran pocas o muchas unidades se vendía al mismo precio. En cambio aquí no. Aquí como la empresa es la única empresa que está en el mercado, se enfrenta con la curva de demanda del mercado, ¿verdad? Y donde se da la ley de la demanda, que a mayor precio, menor cantidad demandada. Y a menor precio, mayores cantidades demandadas. Entonces ahí se cumple la ley de la demanda. Y las empresas monopolistas se enfrentan contra la demanda del mercado. Entonces, digamos aquí, esta línea roja representa la curva de demanda del mercado, que son las cantidades que la empresa puede vender a determinados precios, ¿verdad? El mercado en este caso responde a esa demanda de las personas, digamos la cantidad de las personas que las personas están dispuestas a comprar de un producto dependiendo del precio, ¿verdad? No es que un monopolio tenga el poder como para obligarnos a comprar su producto, ¿verdad? Así de manera directa, a veces lo hacen de otras formas, pero de manera directa no lo pueden hacer. Entonces ahí tenemos nosotros las cantidades que se venden a cada precio. Y esta línea azul es el ingreso marginal, que en la competencia perfecta era una misma. Aquí no es la misma porque a medida que va bajando el ingreso medio, eso se debe a que el ingreso marginal es más bajo. Les doy un ejemplo. Si yo estuviera calificando un examen de ustedes y el promedio es 80, el promedio que llevo de las notas, digamos califiqué 10 exámenes y el promedio es 80, ¿de cuánto tendría que ser la nota número 11 para que ese promedio suba? ¿Tendría que ser de más o de menos de 80? De más. Tendría que ser de más, ¿verdad? Entonces, por eso aquí el ingreso marginal le va marcando el paso al ingreso medio y a la curva de demanda de la empresa, ¿verdad? Esa curva es de demanda del mercado, esta curva roja es demanda del mercado, demanda de la empresa, es la curva del ingreso medio, ¿verdad? Del monopolio. Y esta azul es la curva del ingreso marginal. Entonces, vamos a concluir con la clase hasta acá. Por favor, les pido que le pongan atención al trabajo que les dejé del análisis microeconómico de las tortillerías. Armen sus grupos, empiecen a trabajar para que el tiempo no los sorprenda y que puedan sacar todos sus puntos de ese trabajo. Les deseo buen fin de semana, que estén bien. Espero verlos la otra semana.